ya habíamos bajado 1,5 metros y empezaron a aflorar ciertas estructuras. Aquí veis una estructura que hay, una alineación. En arqueología te enseñan que una piedra es una piedra, 2 un indicio, 3 es un muro, ¿no? Aquí ya teníamos 3 piedras, dijimos, vamos a respetar las piedras a ver lo que sale. Y automáticamente, mirad ahora hasta dónde hemos llegado excavando, ¿eh? Ese muro que veis es este que tenéis aquí. Fijaos, ¿eh? Acordad de los pincelitos, ¿eh? Siempre con el pincelito, no, pico y pala, mucha carretilla, mucho trabajo y al final se consigue, pues eso, ¿no? Sacar a la luz un edificio único en toda España por su estado de conservación. Estamos hablando de muros de tapial, son tongadas de tapial, es barro, no es piedra y todavía se permanecen 2100 años después de su construcción, ¿eh? Porque estamos hablando del 80 a.C. ¿Cómo encontramos eso? Pues poco a poco. Una vez quitamos la capa superficial, encontramos adobes. Ladrillos de adobe, pues eso, adobes cocidos al sol, estos los metían en horno 800 grados, cogía una consistencia fuerte. A medida que íbamos quitando los adobes, poquito a poco, empezaban a florecer ánforas tinaja de época ibérica. Y ahí tenéis una imagen increíble, ¿vale? Una imagen en la cual esto no es normal en una excavación arqueológica. No es normal esto normalmente no te encuentras una helada. Aquí nosotros nos encontramos realmente lo que hay. Ánforas que estaban en un almacén y que el dueño había dejado apiladas para poder utilizarla a posteriori. Estas son ánforas ibéricas, ánforas que habían transportado vino desde el puerto de Cartagena a la casa del oligarca para tenerlo, y luego arriba los muros que han tirado, ¿vale? Y que han sepultado todo ese estrato. Cuando lo quitas te encuentras en una situación como esta, en la que hay ánforas por todos los sitios, estas en posición vertical, que nos están indicando que estaban guardando material. Se analizó por parte del laboratorio de antropometría, de arqueometría, lo que había dentro, y era vino lo que guardaba dentro, ¿vale? Esa es la bodega. Ahí tenéis un detalle de cómo son, unos 60 centímetros. Y bueno, eso fue, nosotros siempre, es muy difícil encontrarte 3 objetos completos en una excavación. Cuando salen 500, solamente en 120 metros cuadrados, dices, aquí ha pasado algo y ha pasado algo gordo. Hablábamos de un cataclismo, hablábamos de alguna desgracia de índole climática, hasta que encontramos esto, el cadáver de una niña de 7-8 años en medio de una calle. Entonces ya lo supimos. Dijimos, aquí ha pasado algo. La niña llevaba un cuchillo en la parte derecha, ¿vale? Aquí había un cuchillo afalcatado y justamente aquí nos encontramos 17 monedas desperdigadas, ¿vale? En la escena esa de que a lo mejor en el fragor de la batalla la niña le dicen, coge esto y vete e intenta salvar la vida, ¿no? Cuando vimos eso supimos lo que había ocurrido. Es decir, los locales han perdido la batalla. Hubo una batalla muy gorda dentro de lo que son las guerras sectorianas, las guerras que aquí se escuchó hablar de Sertorio con el tema del Tosal de la Cala, las guerras que enfrentan al bando de los optimates y al bando de los populares, y se traslada aquí, a época del siglo I a.C., a la península ibérica, y se monta un cirio en Valencia. ¿Habéis estado en el Museo de la Almoina? Bueno, pues en el Almoina es espectacular. Dentro de este contexto, en el año 75 a.C., los valencianos que habían apoyado a Sertorio, que era el general que se había declarado en rebeldía contra el dictador Sila, en Valencia pierden la batalla. Las tropas adeptas de Sila, del dictador, entran en Valencia y arrasan la ciudad entera, hasta tal punto que echan a todos los habitantes de Valencia y se queda sin habitar décadas. Y hay un hallazgo que fueron 17 individuos que son ajusticiados en la plaza del Foro, porque justamente en la Almoina estaba el foro de Valencia, y 3 de ellos con unas situaciones calamitosas. Hay un artículo de Albert Ripera la Comba que es increíble, ¿no? Es como muchas veces pasa en las películas de Roma no paga traidores, pues Roma no paga traidores. Es que la quemaron hasta los cimientos, como puede pasar con Cartago a posteriores, ¿no? De Cartago de Lenda Est. Dicho eso, su ruina es nuestra suerte. Igual que lo de Pompeya, la ruina de la gente de Pompeya es la suerte para conocer todo el mundo antiguo, pasa lo mismo en determinados yacimientos donde hay una batalla o pasa algo. Encontrar muros así de 2 metros no se encuentra en ninguna parte de España, ¿vale? Con un estado de conservación prácticamente que muchas casas del destino no querrían.
Ahí está la restauradora intentando restaurar metiéndole silicato de tiro. Ahí estamos nosotros ayudando a la restauradora con las máscaras antigas esas, que son, porque claro, el silicato de tiro eso es tóxico a más no poder, eso es un producto, vamos, haciendo nuestras veces para intentar salvar ese muro que estaba en tan mal estado por todo el derrumbe que había caído alrededor. Y bueno, dibujando cada una de las estructuras como arqueólogos para que todas las piezas puedan quedar situadas en el espacio y en el tiempo. Y bueno, y estos son los últimos hallazgos que hemos hecho este año. Este año la tónica ha seguido igual, hemos abierto un nuevo corte y nos hemos encontrado por lo mismo. A la derecha tenéis embudos que se ponen encima de las tinajas para verter el producto, y a la derecha tenéis un chaval sacando un legón de hace 2000 años, mirad, el legón de hace 2000 años y enfrente el legón de ahora. Hay tecnologías que no cambian, ¿eh? Cuando funciona algo no hace falta cambiarlo en cuanto a tecnología. Esta imagen creo que es una imagen espectacular, es la imagen creo que de la excavación de este año, en la que está Raúl, uno de los estudiantes de arqueología, excavando el contexto que hemos encontrado. Aquí solamente en este espacio que tenemos aquí, que es una alacena, hemos encontrado cerca de 100 objetos en 3 días. ¿Vale? Es algo espeluznante, es una cantidad de trabajo que provoca que la excavación sea, como decimos nosotros, pincelito a pincelito y pieza a pieza para que no se nos pueda perder ninguna información. Algunos de los objetos que han salido: la parrilla mejor conservada de España, orcas, hoces, tenemos unas cos, ¿vale? Que es una gallina. Este es un tipo de cerámica que se hace y que se relaciona con libaciones y con actos religiosos. Y bueno, y esto ha sido el hallazgo del año pasado, que es una diosa madre, en la cual tiene en el seno derecho un orificio, ¿vale? Y aquí en medio del regazo tiene la figura de un niño. Y encima el niño está no tocando el suelo, sino encima de un pequeño altarcito, ¿no? Esto es la explicación que encontramos a lo que es el entroncamiento de una aristocracia local con una divinidad. Este objeto no es una escultura al uso, este objeto está hecho para hacer libaciones religiosas, por eso tiene el orificio derecho, en el seno derecho. Lo que hace es meterle vino o miel y la tiran sobre la tumba de un antepasado mítico, o la utilizan en algún acto religioso que entronque con esa aristocracia que domina la ciudad. Ahora mismo esta pieza está en una posición predominante en la exposición que se ha hecho en Talavera de la Reina, referente a toda la historia de la cerámica peninsular. La investigación, ya hemos acabado de excavar, tenemos todos los objetos, tenemos capa por capa toda la cerámica guardada en bolsa, nos la llevamos, lavamos la cerámica, la secamos, la inventariamos, le tenemos que poner un número de inventario, ¿vale? Libisosa 150.001, porque tenemos 150.000 piezas allí, para que os hagáis una idea. Dibujamos el material, lo estudiamos, interpretamos todo lo que hemos hallado y sacamos nuestras conclusiones y nos vamos a la difusión y la divulgación. Importantísimo. Tenemos que difundir, tenemos que divulgar lo que excavamos, si no, queda en el olvido. Por lo tanto, utilizamos, pues eso, muchas veces los medios de comunicación cada vez más se están interesando más en los hallazgos arqueológicos, pero luego hay otras herramientas como son los congresos, son las publicaciones, son los libros, que van destinados más a un público más especializado. Los museos, como el Museo de Centros de Interpretación, que está en Libisosa, en el que podemos encontrar piezas que hemos sacado en el yacimiento, ¿vale? Tenemos ahí las ánforas, tenemos cencerros, tijeras de trascriar ovejas, tenemos las hoces, todos los aperos que podamos encontrar es como sale en el yacimiento, sale así, sale in situ. La fotografía está muy bien tomada, la tomó un buen fotógrafo. Y esto es un poquito lo que podemos hacer. Tenemos un museo, pero luego, si nos sale un edificio, como tenemos el edificio singular este, en el que tenemos una escalera de acceso y una olla de plomo de 1,20 m, que no se conoce en España ninguna olla de plomo de este tipo, en la cual seguramente se trataba la lana, pues hay que protegerlo. Entonces se puede musealizar, como hicimos con este lado, sacamos todo lo que había dentro, porque no se puede quedar eso en medio del cerro a la mano de nadie para que se lo puedan llevar. Sacamos todo lo que había dentro, se dejan en el museo del pueblo, en el museo del yacimiento, y nosotros lo que hacemos es condicionar este lugar para que la gente lo pueda visitar, ¿no? Ahí tenemos la escalera que decíamos de acceso. El nivel de excavación inicial estaba aquí, y aquí, no lo deja ver muy bien la foto, pero aquí abajo tenéis 2 restos de madera de leño de 2100 años. El último día que
que el edificio estaba en uso. Aquí la persona que estaba trabajando con esta olla de plomo dejó los 2 leños de madera que tenían que calentar el agua seguramente con la lana para poderla trabajar luego. Y por último, hemos dicho libros, hemos dicho publicaciones en periódicos, hemos dicho el tema de musealizar el yacimiento, tenemos la realidad virtual y los vídeos que podemos poner a nivel de redes sociales para acercar a la gente que le interesa la arqueología, la historia y la cultura, todos aquellos hallazgos que hemos tenido durante la campaña arqueológica y no tener que esperar las publicaciones, ¿no? Este es el vídeo que hemos hecho este año, conforme los últimos yacimientos los últimos hallazgos que hemos hecho, y nada, dura 1 minuto y medio y ya terminamos. Bueno, con esto terminamos la ponencia y espero que haya servido para acercaros un poquito más. Gracias a ti, porque bueno, ha sido estupenda la conferencia, ¿verdad? Nos ha gustado muchísimo y hemos aprendido mucho. Bueno, pues tengo un detalle para ti del Faro de Alejandría, para que te acuerdes de tu paso por aquí. Tienes aquí tu imagen y la imagen del Faro. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora con las preguntas, pero si alguien está interesado en el viaje a la India, que sepan que aquí tienen los folletos. Y ahora, pues, quien quiera preguntar o tenga alguna curiosidad o algo, que levante la mano. Y nada, le podéis preguntar libremente lo que queráis. Venga, pues eso es difícil. A ver, yo quería saber si se han hecho estudios en España de cenizas volcánicas que hayan llegado procedentes de la erupción del Vesubio. No se han hecho. Yo no tengo constancia de que se han hecho. La erupción del Vesubio llega hasta, según Plinio, un radio de unos 30-50 afectando a todo el yacimiento que hay alrededor, a todas las poblaciones. Afecta a Herculano, afecta a Plontis, afecta a Stavia y afecta a Pompeya. ¿Te consta que en la isla de Lanzarote, que está totalmente volcánica, haya habido excavaciones? En Lanzarote, yo sé que sí que hubo excavaciones a partir del siglo XVI-XVII en torno a la búsqueda de la cultura guanche. Lo que pasa es que no sé Lanzarote. De hecho, hay una momia guanche en el Museo Arqueológico Nacional que la estaban restaurando, bastante curiosa porque, como sabéis, era una población autóctona de allí y eran bastante grandes, unos 80 o 90, y la verdad es que impresiona ver una momia del siglo XVI en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Querías comentar, Pilar? Sí, yo quería preguntarte, yo me acuerdo cuando estuve en Pompeya. Sí. A ver, a mí son
no sé si llamarle ruinas, que más me han impresionado Sí, el y yacimiento. que mejor conservadas, entre comillas, están, ¿no? Y yo recuerdo que en el suelo había como una especie de falo, Sí. y eso que es santo. Además estaban como puestos como setas. Sí, sí, hay muchos. Es De que hecho, es hay una cosa, estudios. ¿no? Sí, el Como tema no se de explica eso. Sí, el símbolo del falo, del pene, Sí. es un símbolo. De hecho, también la casa de los Betis está Priapo, que es algo que se imagina mucho, que sale Priapo, que tiene un La falo casa muy de grande. Casa de los Betis se llama, justamente cuando entras en las fauces, Sí. está la figura de Priapo, que es una divinidad con un gran falo, ¿no? El falo en la antigüedad es símbolo de fecundidad y símbolo de buen augurio. De Vale. prosperidad. Sí, efectivamente. Y en Pompeya muchas veces dicen, no, estaban señalando el lupanar, que es Sí. el lugar donde estaban las prostitutas. Pero no es cierto, es decir, se utiliza como un elemento en época romana de buen augurio y de buena suerte, buena fortuna. De hecho, se han encontrado yacimientos arqueológicos falos de bronce que colgaban del cuello de las Como si personas, fueran ¿no? divinidades. Efectivamente. alimentos. Sí, Sí. sí, en la guerra esta sertoriana, esta guerra civil, realmente los íberos que iban a ganar. Es una muy buena pregunta y de hecho se está investigando mucho. Según nosotros tenemos que entender las guerras sertorianas como unas guerras que se producen entre el 82 y el 72 a.C. y la conquista de Roma empieza en el 218, pero a partir del 144 de una manera mucho más fuerte, ¿no? Entonces, cuando Sertorio llega a la península ibérica huyendo de los resultados que estaba dando la guerra civil en la península itálica, porque estaba perdiendo su bando, él decide nombrarse procónsul y empieza a hacer una serie de alianzas con los reyezuelos locales que están sufriendo la explotación por parte de la nueva administración romana. Entonces, se trabaja muy bien las élites, digamos, indígenas de España, ¿vale? De la península ibérica, perdón, entendiéndose que no había una homogeneidad, sino que había muchísimos pueblos indígenas y de muchos de ellos enfrentados entre ellos. Entonces Sertorio lo que intenta hacer es, en un primer momento, ganarse una serie de auxiliares, de tropas, que puedan apoyar su causa, pero también pasa en el bando contrario. De hecho, cuando uno lee las crónicas, dice que cuando Sertorio se gana el apoyo de los celtíberos, los vascones se vuelven en contra de Sertorio porque estaban luchando con los celtíberos por el control del Valle del Ebro, ¿no? Entonces, ahí entra un juego un poco de las oligarquías, ¿no? De las oligarquías locales que intentan mantener ese estatus todavía de poderío que tenían anteriormente, que partieron los romanos, y que ahora con el nuevo conquistador se está perdiendo. ¿Sí? Por favor. Dime, Mario. Enhorabuena por la charla y yo quería hablarte. Has puesto aquí en valor lo que es la arqueología, la historia. Ahora en Benidorm estamos en un proceso en el que nos dedicamos todos un poco al turismo, ¿no? Estamos centrados en ello y se está poniendo en valor lo que es el Tosal de la Cala y hay un proyecto para el año que viene, el castillo, digamos, descubrir qué hay ahí debajo. Quería saber tu opinión sobre este proceso y sobre cómo podemos llegar a darle ese valor para que se convierta en un atractivo tanto cultural como turístico y saber también qué recursos necesitamos, ya que en estos momentos en el ayuntamiento no hay ningún arqueólogo oficial trabajando. Vale, partiendo de la base, el tema de... vamos por partes, la última, te contestaré, Mario. El tema de excavar en el castillo de Benidorm me parece esencial. Las últimas excavaciones que se hicieron fueron por José Ramón Ortega, que excavó, creo que fueron a finales de los 80, principios de los 90, y fueron unas excavaciones que tampoco dieron muchísimos resultados. Creo que es esencial para saber la historia de Benidorm, porque aunque estemos excavando en el Tosal de la Cala, Benidorm nace en la zona del castillo. Por lo tanto, es esencial excavarlo allí, ¿no? Porque el Tosal de la Cala es un yacimiento de hace 2000 años y no tiene concatenación con la vida o el hábitat en Benidorm en aquella época. Entonces, el castillo de Benidorm habría que excavarlo. Y habría que quitarse complejos miedos, o ciertos miedos, perdón. ¿Como cuáles? Es decir, ¿y si sale algo? Si sale algo, sale en Cartagena, sale en Mérida, sale en Roma, y se tiene que buscar, digamos, ese equilibrio entre la interpretación histórica y ver
la historia del municipio, la cultura del municipio, con el aprovechamiento del lugar. Yo creo que no hay problema. Con unas capas de metraquilato viendo a lo mejor los muros de lo que era el castillo o la torre del homenaje, si existía en su momento, pues sería idóneo. La información sobre todo la tenemos por Vespasiano de Gonzaga, la tenemos por Antonelli en algunos artículos que hicieron en el siglo XVI, diciendo que se necesitaba reforzar el castillo de Benidorm ante las incursiones de los piratas berberiscos que entraban aquí y se iban a la gente. Entonces, a esa pregunta yo creo que debería hacerse, y no es una cuestión cara. No es una cuestión cara. La puesta en valor del patrimonio a veces choca con la mentalidad que tiene mucha gente de tener rendimiento económico ipso facto ya. Es hacer esto y tenemos que tener no. Cada euro que se invierte en cultura revierte 7 de manera directa o indirecta, y eso la gente no lo sabe. Habría que hacer una musealización de ciertos lugares, desde el punto de vista como el Tesoro de Alcalá que se está haciendo, con virtualización del patrimonio, con el tema de móviles para que vea la gente realmente más allá de lo que se ve actualmente y entienda lo que era un castellum romano dentro de ese contexto de guerras sertorianas, y había que hacer una señalización, una panelización mejor de los lugares, digamos, bienes interiores culturales de Benidorm, que tenemos 3, que son la Torre de Escalete, la Torre Morales y el Castillo de Benidorm, y sobre todo intentar extenderlo a otros lugares. Muy bien. Sí, por favor. Yo desde muy lejos, de la zona de Palencia, la Casa de la Almeda. Muy bien. Sí. Yo la conocí cuando estaban, hacía poquitos años que la habían dejado, y yo me paseaba por allí como Pedro por mi casa. Ahora está totalmente musealizada, sí. Ahora está maravilla. Pero allí la zona y el ambiente que hay, es muy difícil cuando surge cualquier tipo de yacimiento, de poder buscar que la gente del pueblo, de la gente normal entienda que eso sirve para algo, no solo para la historia y para la cultura, sino también para el pueblo. Y me gustaría que tú dieras algún argumento que sea fácil de poder traspasar para que la gente se dé cuenta de esa riqueza que hay ahí. Yo creo que, en primer lugar, el término riqueza, ¿no? El término riqueza, para mí, la Almeda, la villa de la Almeda, nos lo pone en el lugar a esa zona de Palencia, y la gente sabe que lo importante ahí, además digamos, de los enclaves que hay humanos en el alrededor, culturalmente, la villa de la Almeda es una de las villas excepcionales, que te metes en internet, buscas la villa de la Almeda y hay unas recreaciones y hay una serie de información genial. Luego, es un bien que no se puede deslocalizar, eso se lo tenemos que explicar a la gente. Cuando no se puede localizar un bien, eso es riqueza absoluta. Es decir, tú tienes que ir obligatoriamente allí a verlo. Lo puedes ver por internet, pero no es igual. Es decir, tú puedes ir allí, puedes tener tus visitas guiadas, puedes hacer tus jornadas de recreación. No sé si la hacéis en la Almeda, jornadas de recreación como en otros lugares, vestidos de romanos, se hace una feria romana. Se pueden hacer muchísimas de las cosas que se hacen desde las concejalías o muchas veces desde los servicios de cultura y patrimonio de cada uno de los ayuntamientos. Por lo tanto, es esencial a través de ese yacimiento generar riqueza. Yo te voy a poner el ejemplo de nosotros. Yo estaba en Vivisosa en el año 99, fue mi primer año que yo estaba allí. Al principio lo que estamos diciendo, la gente decía, ¿y estos colgados, estos locos, jóvenes que hacen viniendo a un pueblo de Albacete de 800 habitantes a trabajar 10 horas sin cobrar, con la que está cayendo ahí arriba cuando en el castillo no le importaba a nadie? Hoy en día, el yacimiento que no se lo toque a nadie. El yacimiento ya se ha metido dentro de la sociedad de Lezuza. Y Lezuza tiene 700 habitantes, pero cuando hacemos las jornadas de puertas abiertas, que nosotros abrimos el yacimiento para que lo vea la gente, llega a tener 2000 personas. Se ha hecho un congreso de cultura material que han venido los mayores especialistas del mundo latino y del mundo romano a ese yacimiento, a ese lugar, ¿no? Para ver ese yacimiento, para poner en valor ese lugar. Entonces, lo primero es por parte de los poderes públicos que se invierta sobre todo en ese, digamos, difusión del patrimonio entre la gente de allí. Que la gente vea que es una fuente de riqueza, además de cultural, sobre todo de riqueza patrimonial y sobre todo de riqueza económica, porque al final va a revertir con visitas a la gente. De hecho, es uno de mis viajes pendientes de ir a la Almeda. Entonces, fíjate, si estuviste en la Almeda, no parto para mí ahí, pero iré. Mi marido es de Albacete, suelo ir bastante allí y me
me gusta cada vez que voy pasar por el museo que hay allí en el parque, Sí. pero de Lezuza no había visto, o no me he dado cuenta. De Lezuza tiene bastante más... Claro, lo que pasa que Livisosa, ahí estuvo un poquito el tema, Livisosa tiene su propio museo, Sí. debajo del cerro. Y sí, claro, lo que pasa es que está metido dentro. No está en exposición las obras de Livisosa porque las más importantes están en la propia Lezuza. Sin embargo, sí que el Museo de Albacete tiene materiales de Lezuza en su interior. De hecho, hemos ido nosotros a estudiarlo. Pues voy a ir ahora en la fiesta, me voy a pasar y me voy a fijar. Gracias. Muy bien. Pedro, por favor. Una vez que se ha descubierto esa arqueología, ¿quién es el propietario de las riquezas que se descubren ahí? ¿Vosotros podéis traerosla a España, a un museo? ¿O pertenece al país donde está? Pertenece al país. Te refieres a Pompeya, cuando hablamos de Pompeya, ¿no? De lo que hablamos. Cualquier cosa. Por ejemplo, hoy en día... Hay monedas, hay... Sí, no, tú no puedes expoliar. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley del año 1985 que dice que todos los bienes culturales que existen en el subsuelo español son patrimonio de todos los españoles, es decir, patrimonio del Estado. Entonces tú todo lo que encuentres tienes que dar parte a las autoridades diciendo que lo has encontrado para que las autoridades puedan velar por su conservación, por su explotación y por su, digamos, difusión. En Italia pasa lo mismo. Y sobre todo estas leyes empiezan a hacerse por los problemas que hemos visto en la época colonial, que británicos, franceses, pues iban a Turquía, o alemanes, Schillmann, iba a Turquía, sacaba un tesoro, se lo llevaba y se lo regalaba a la mujer. No se puede hacer. De hecho, Schillmann, cuando encontró la ruina de Troya, él encontró el tesoro y de Príamo le dijo: esto para mi mujer Sofía. Y su mujer, claro, no le dejaron entrar más en el país. Y entonces el hombre dijo, como era multimillonario, dijo: voy a pagar más de lo que me he tenido que llevar para que me dejen entrar, y le dejaron entrar otra vez al Ministerio de Bienes Culturales. Entonces eso ya se acabó gracias a la buena hacer de que los estados son más fuertes y ya tienen legislaciones culturales importantes. Sí, evidentemente. O sea, que lo que descubrís se queda hay allí. que dejarlo allí. Se queda allí. Nosotros lo único que dejamos allí, por ejemplo, en Pompeya, fue una pancarta diciendo que la Universidad de Alicante y el Ministerio de Cultura Española habían intervenido allí. Y todo el material dentro de esos almacenes. Yo creo que ahí hay un punto de vista un poco opaco, porque ahora vemos Palmira totalmente arrasada. Sí. Y dices, hombre, si se la hubieran llevado, estaría en el British o donde fuera perfectamente conservada. Claro, yo creo que hay un... Sí, bueno, el tema de Palmira y el tema de ISIS. Lo que pasa es que yo hubiese abogado porque nunca hubiese existido ISIS, hubiese existido Palmira. Eso existe. Ese es uno de los argumentos que utiliza muchas veces el British Museum y el Louvre y los grandes museos para no devolver ciertas obras que se adquirieron en el pasado, con la intención de no devolverlas. O el propio Alemania con el altar de Pérgamo. Es decir, es un problema. Se adquirió en el siglo XIX, pero yo soy partidario de que deberían devolverse. Igual que nosotros recompramos la Dama de Leche, para traerla ahí. Sí, pero también da mucho gusto ir a un gran museo y verlo todo. Sí. Es decir, no se puede ir a tantos pueblecitos con sus pequeños museos, es imposible. Sí, Tiene que tener una visión de conjunto también. Yo creo que ahora se está minimizando excesivamente. Es una cuestión de perspectiva, Vicente, porque yo sí que soy partidario, al hilo de lo que decía de la Almeda, si retiramos los objetos, al menos del país, es decir, por lo menos tiene que estar en el país. La Dama de Leche en Elche o la Dama de Leche en Madrid, pues a lo mejor habría que buscar un punto intermedio, ¿no? Pero el tema mi punto de vista, mi punto de vista, yo creo que a la gente del lugar y eso también le gustaría tener que desplazarse a Madrid o lo que estábamos hablando. Yo soy partidario de que habría que revisar ese tipo de cuestiones por parte de la UNESCO, pero lo veo difícil a corto y a medio plazo. ¿Alguna pregunta, Beatriz? En la zona esta de Albacete, la zona de Almansa, ahí todavía hay cosas muy importantes para descubrir. Encontraron, hace ya muchos años, gente de por allí, excavando muy poco, encontraron cosas muy interesantes, pero dijeron, anda, esto lo vendieron a gitanos, lo vendieron a cataveros, sin saber el valor. Eso ocurre. Eso ocurre muchas veces. La gente lo primero que encuentra es: no le digan a nadie. Y si están haciendo una obra, yo no te digo, Si estaban haciendo una obra, espérate que no los arqueólogos. De hecho, mira, yo estuve excavando en Almansa. Almansa es un sitio muy importante. Almansa siempre ha sido un cruce de caminos, es un lugar tal, tiene su castillo. Es un lugar con mucha historia, ¿no? Es un lugar con mucho empaque, ¿no? Ese enclave.
A mí me pasó una vez, yo estaba trabajando con una empresa arqueológica y se encontraron una villa romana. Estaban haciendo unos colectores de agua pluviales porque había inundaciones y el que dio el parte fue una persona que pasaba por ahí. Pasó, vio los sillares de la villa y dijo, eso no es moderno. Y llamó a la Guardia Civil, fue el Seprona, fue el Servicio de Protección Natural, vio aquello y dijo, se paró la obra. Hasta que me dieron arqueólogos, excavan, documentan y luego ya ahí viene la importancia de la excavación, si el colector de aguas pluviales tiene prioridad sobre la comunidad o la importancia del yacimiento en sí. Y ahí se intenta llegar a un equilibrio. Un caso, encontraron su propia casa en pueblecitos cerca de Madrid. Estaban excavando para hacer un sótano, una olla de oro, y se callaron. No se te oye. Sí, no he escuchado que encontraron la olla de esas historias ahí. ¿Hay alguna pregunta más? La semana que viene no tenemos porque es fiesta y dentro de 15 días, ya os enviaré información, nos hablarán sobre la verdad profunda de la felicidad. O sea que, si alguien quiere recibir información cada semana sin ningún compromiso, que me deje su teléfono. Solamente es para recibir información de los conferenciantes. Bueno, pues a ver, ¿qué querías? ¿Por qué no volvemos al horario de invierno? El horario de invierno es a las 6. Navidad. ¿Eh? Navidad. Ya, ese claro, se duerme la siesta, Félix.